Se logró un acuerdo histórico para la provincia del Chaco. Nación, reconociendo la deuda del déficit previsional que tiene, acordó comenzar a enviar a partir del mes de noviembre 40.000 millones de pesos por déficit previsional justamente a la provincia del Chaco, y por eso lo invitamos a Alejandro Pegoraro para que nos explique un poco en qué consiste este acuerdo entre la provincia y el gobierno nacional y qué impacto tiene justamente para las arcas provinciales. ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo de le nuevo, va? bienvenido. De nuevo, hola. Tuve otro rol. Debuté como entrevistador. Sí. Siempre quise hacer eso. Siempre quise. Ese fue tu sueño, te cumplimos un sueño. Es más, casi me meto con la efeméride Huguito antes. Muy bien. Pero no preparé nada, así que no. Para la efeméride del año que viene, 3 de octubre de 2026, Dios mediante, toco madera y estemos por acá, un 3 de octubre de hace un año, 2025, debutaba como entrevistador. Claro. Alejandro Pegoraro. Está agendando el teléfono. Ahí está, claro, ahí está. Bueno, volviendo al tema. A ver, para poner un poco en contexto histórico, ¿qué es esto que el Chaco firmó? Vamos a hacer la efeméride de Huguito para la efeméride de Ale. Allá por el año 1992-1993, en el marco de la reforma del Estado que el gobierno de Menem estaba impulsando en su momento, la Nación le dijo a las provincias: transfieran sus cajas previsionales, sus cajas jubilatorias a la Nación, para hacer un sistema de seguridad nacional único y grande en el país, que hoy es el ANSES. ¿Qué pasó? En ese contexto muchas provincias no adhirieron a ese pedido del gobierno nacional y mantuvieron para sí mismas las cajas previsionales. Chaco es una de ellas, es una de las 12 provincias que no transfirió a la Nación. Cuando hablamos de cajas previsionales estamos hablando de los aportes jubilatorios. Exactamente, esta es la caja jubilatoria, los aportes jubilatorios, no la obra social, eso es otra cosa. A veces decimos INSEP, pero hay que especificar que es INSEP en el marco de lo jubilatorio. Bien. Bueno, Chaco, entre otras, junto con otras 11 provincias, no transfirieron sus cajas y se la quedaron para sí mismos. Con el correr de la década del 90, obviamente estas negociaciones entre la Nación y las provincias por este tema del sistema jubilatorio, se acordó vía la firma de diferentes pactos y consensos y demás, que la Nación iba a financiar los déficits de esta caja previsional de cada provincia que no transfirió a la Nación justamente esas cajas. ¿Cómo se calcula ese déficit? No es el déficit que la provincia declara, no es que llega a fin de año y el gobernador dice: mira, yo este año tuve un déficit de, supongamos, 1 millón de pesos y eso es lo que tiene que financiar la Nación. Se hace vía unas auditorías del ANSES, porque algo que recién explicaba el subsecretario, que lo mencionó brevemente, no se toma el dato tal como la provincia lo presenta, sino que se lo recalcula en función de cómo es el sistema nacional. ¿Qué significa esto? Y se lo hago muy claro. El Chaco tiene un sistema jubilatorio del 82% móvil. La Nación no lo tiene. Entonces, el déficit de la caja previsional del Chaco es distinto cuando vos lo calculás bajo el esquema que maneja el ANSES y no el INSEP. Claro. Eso hace la Nación. Por eso es que se demora mucho estas auditorías, estos cálculos y demás. Entonces, bueno, con la firma de estos pactos, lo que la Nación le garantizaba era que todos los años se financiaba el déficit del año anterior con cuotas mensuales que surgían de las auditorías correspondientes. Eso transcurrió en todos los 2000, se cortó un par de años en la época del segundo gobierno de Cristina, volvió a retomarse con el gobierno de Macri y Alberto Fernández, y se cortó con el gobierno actual, ¿no?, desde 2024. Vale, perdón, y una pregunta básica, ¿qué es mejor no transferir esa caja a esas 12 provincias o no? ¿Fue problema o solución eso? En su momento pudiste haber... podía haber tenido algún tipo de debate. Si es mejor o peor depende de qué lado te pares. No es para nada conveniente para el jubilado. Por lo que te decía antes, el jubilado chaqueño estatal tiene el 82% móvil. Claro. Si supongamos que la caja se transfiere a la Nación hoy, pierde ese 82% móvil. Claro. Vas a hacer un régimen de ANSES que ahí sale perdiendo, la mayor parte de los jubilados salen perdiendo. Desde el punto de vista del Estado provincial, y bueno, sí, quizás es un peso significativo el que tiene la caja previsional, y quizás con el diario del lunes decir, bueno, era mejor para las cuentas públicas quizás transferirlo, posiblemente sí. Hoy ya es algo que no puede ocurrir, porque aparte un dato importante es que la caja jubilatoria chaqueña está blindada por Constitución, a diferencia de otras provincias que no tienen ese blindaje. Bueno, volviendo al punto. En enero del 24 se cortaron las transferencias de la Nación, y ahí empieza un poco la disputa, en algunos casos judiciales como Córdoba, Santa Fe, en otros casos vía política como en el caso de la provincia del Chaco. ¿Qué es esta firma del convenio de hacer particularmente? Como yo le contaba antes, los montos que se transfieren mensualmente o anualmente
por este concepto surgen de auditorías. Las auditorías suelen ser históricamente muy demoradas, entonces se hacen pagos a cuenta. ¿Qué significa esto? Se hace un cálculo provisorio y se le va pagando a esa provincia mensualmente, pero en el medio siguen haciendo algunos ajustes de los saldos anuales y después se ajusta si te dio un poquito más, si te dio un poquito menos y demás. El último ejercicio que se pagó completo, aprobado y demás en el caso del Chaco fue el año 2019, así que todavía tenemos varios años un montón. pendientes, acumulados, muchos de ellos que se pagó a cuenta, pero igual vas teniendo como remanentes que te van quedando, más el 2024 que no se pagó nada. Ahora, ¿para qué utiliza, no sé si se puede responder esto, pero en qué puede utilizar el gobierno o la caja del gobierno estos fondos? Para las jubilaciones. Jubilaciones. Exactamente. ¿Me la puedo usar para otra cosa? O sea, para pagar jubilaciones. Para pagar jubilaciones, para mantener Bien. el sistema previsional. Bien. Si se puede o no utilizar, no. Desde el punto de vista del normativo, no. Pero acá siempre hacemos un paréntesis. ¿Cuál es el paréntesis? Hay una frase muy usada en el mundo económico que es el dinero fungible. ¿Qué significa esto? Si a vos te llega hoy plata de la nación, 3.000 millones de pesos, y vos justo estás necesitando esa plata para pagar salario, la usás. Claro. Después reponés. Claro, No, claro. no es que llega una cuenta especial que solo se... Pero el destino de esos fondos es el sistema previsional, pago de jubilaciones y pensiones sería en este caso. Bueno, y una pregunta tonta. ¿Qué pasa si no hubiera llegado esta plata, Chaco? Lo que estaban pasando hasta ayer. O, mejor dicho, lo que va a seguir pasando hasta fin de octubre, Claro. ¿no? Porque no sé. Claro. Cuando esta plata llegaba en el 2023, o sea, hasta el 2023, lo que hacía era que las obligaciones financieras del Estado provincial sean un poquito menos pesadas. Porque vos contabas con un flujo de financiamiento que venía todos los meses, que no era demasiado fuerte, no te salvaba las papas, pero era importante contar con ese montito mensual que te generaba que vos tengas que recurrir a menos financiamiento al INSEP para cubrir esos pagos. Durante el 2024 y lo que va al 2025 no tuviste ese apoyo financiero. Entonces, ¿qué pasaba? El INSEP no puede cubrir por cuenta propia. Entonces, todos los meses el gobierno provincial, el Tesoro provincial, le pasaba en concepto de préstamos o aportes al INSEP para poder cubrir esa masa de dinero que tiene que pagar en concepto de jubilaciones. Como ahora va a aparecer un flujo mensual de dinero, el aporte que tiene que hacer el Tesoro provincial va a ser menor. Claro. Y Porque se puede Claro, destinar para aliviana. otras Más cosas. plata que queda. Exactamente. Supongamos que son el acuerdo son 40.000 millones de pesos por un año. Sí. Eso es un flujo mensual de 3.333 millones de pesos por mes, ¿no? Entonces, si supongamos, esto es un ejercicio de simulación, si la provincia le pasaba todos los meses, supongamos, 10.000 millones de pesos al INSEP para terminar de cubrir el pago del sistema jubilatorio, bueno, hoy le va a tener que pasar 7.000. un poquito menos de 7.000 millones. Sí. Y eso que no le pasa, bueno, se puede estirar por otras cosas. Desarrollo de infraestructura, salarial de la planta estatal activa, lo que fuese, ¿no? Pero entonces le genera como un alivio parcial al Tesoro provincial. Es un préstamo, dijiste, ¿no? O sea, pero ahora le tiene que devolver al ¿Quién? Tesoro el INSEP, ¿o no? Sí, todos los meses, no todos los meses, pero gran parte de los meses se le hacía en concepto de préstamo que se devuelve al final del mandato. Después, igualmente son préstamos intrasector público, se le conoce. Es como que vuelve a prestar tu mamá, digamos. Claro. Después, bueno, van compensando con otras cosas. No es un problema eventualmente en el largo plazo, pero sí, no es es un concepto como de préstamo. préstamo en un organismo financiero. Claro, no digamos. es algo que viene y te va a demandar, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, lo importante del acuerdo ayer tiene que ver primero con esto, ¿no? Con asegurar un flujo mensual. Y también tiene que ver con un poco lo que se marcaba anoche en Noticiero 9 Central, es el contexto nacional. Cuando asume esta gestión nacional y corta con los envíos a las provincias, que son 12 provincias, repito, con las cajas no transferidas a la nación, muchos de ellos empezaron con litigios judiciales y hasta el momento únicamente 2 provincias habían logrado hacer un acuerdo como este, que eran Entre Ríos por 2.000 millones de pesos mensuales, que arrancó en diciembre del año pasado, y la provincia de Córdoba por 5.000 millones de pesos mensuales, también durante un año, que arrancó hace aproximadamente 3-4 meses. Entonces, que Chaco sea la tercera provincia en un contexto donde todas están reclamando por esta cuestión, y algunas judicializadas, como Santa Fe, que se mantiene, bueno, es un paso importante. En segundo lugar, lo que decíamos, el flujo del financiamiento, y en tercer lugar, algo que quizás no tiene tanta relevancia hoy por la necesidad financiera que tenés,
sino que va a ser importante para el futuro, que es que la Nación, vía este convenio, te está reconociendo formalmente, sí, Claro. te debo. Te debo. ¿Por qué decimos esto? Porque en los informes que presentó Guillermo Francos como jefe de gabinete en el Congreso, cuando uno analiza el documento, que están todas las preguntas que le hacen los legisladores, muchas eran, bueno, ¿cuál es la deuda de la ANSES con las provincias? Y Franco decía, no hay deuda de ANSES con provincias. Y acá lo está reconociendo. Ahora, Claro. tomando eso, Ale, usando un poco la lógica, obviamente la plata la Santa Fe la necesita hoy, pero más tarde o más temprano le va a ganar el litigio judicial. Es posible que no termine ocurriendo eso y que acuerden antes. Antes de llegar al fallo. Para la Nación es mucho más fácil acordar antes, Ujú. porque aparte, no olvidemos una cosa, que es esto que también mencionábamos recién en la nota con Agüero, que es el régimen de extinción recíproca, que lo lanzó el año pasado Milei, ahora lo está también incluyendo en el presupuesto. Básicamente, ¿qué dice la Nación? ¿O qué puede llegar a hacer? Mira, Santa Fe, yo te debo a vos, vamos a suponer, 100 millones de pesos. Pero vos me estás debiendo a mí, Claro. por un crédito que yo te di para obra pública por 50 millones de pesos. Compensemos. Y lo que queda te lo pago o me lo pagas vos, llegado el caso. Entonces van a terminar recurriendo a eso al final del punto. El caso de Chaco, lo bueno es que justamente no tuvo que caer en eso porque no hubo reconocimiento de deuda cruzada para este caso puntual, sino que va a tener un flujo de financiamiento, Claro. que es guita que le llega todos los meses. Recién decía el subsecretario de Economía que este es un acuerdo que se viene trabajando con Nación desde hace mucho tiempo, pero llega justo en plena campaña electoral. ¿Es coincidencia? Podría ser. Preguntémosle a la Buena gente en la pregunta. calle a ver qué opina. A ver, no, sí, uno tampoco puede ser tan inocente, ¿no? Si bien son temas que desde el día 1 de la gestión se Sí. estaban trabajando, y eso hay archivo para eso, pero bueno, que se dé ahora podría uno enmarcarlo en un contexto de campaña. El punto es qué haces con eso. Digo, si supongamos a nivel provincial se utiliza masivamente esta información, se la sale a explicar, se la sale a contar y se sale a decir qué impacto puede tener eso en la población destinataria, que en este caso son los jubilados provinciales, bueno, sacás un provecho o no, llegado el caso. Hasta ahora, teniendo un poquito menos de 24 horas de anunciado el hecho, no hubo, me parece, demasiado Vos- ruido, pero bueno, no. Vos no quita sabés haya. que anoche estuvimos en La Peña, donde bueno estaban se realizó una escena de la Unión Cívica Radical y había muchos militantes que estaban molestos, digamos, con que se haya teñido de violeta la lista que lleva a Silvana Schneider y a los candidatos del oficialismo en conjunto con La Libertad Avanza. Pero es un poco, ahora, según lo que estamos hablando acá, digamos que esto creo que que deben ser un poco los beneficios, digamos, de ceder ante ciertas cosas, ¿no? Estos deben ser una de los beneficios que tiene la provincia. Sí. O sea, es la lectura que yo hago, digamos. A ver, ¿no? sí, es una lectura que es válida, que me parece que tiene lógica. El gobierno provincial tiene de alguna manera una relación de armonía con el gobierno nacional que se vio reflejado quizás más en cuestiones administrativas que en aportes financieros frescos como Claro. uno estaba acostumbrado Claro. antes. La posibilidad de que todos los meses se lleven adelante con participación, que te solucionen la problemática de los sueldos a principio de mes, la firma de los convenios de acuerdo de deuda recíproca, que también lo explicaba Agüero, que fue firmado este año, en donde te permitió cancelar sin poner un peso, 90.000 millones de pesos con el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial, vos también reasignando plata de deuda que tenía la nación con vos, lo de ahora, digamos. Indudablemente hay un avance, o se lograron algunas pequeñas cosas, o no tan pequeñas, depende del caso, vía esta relación armoniosa con la nación. Que después eso sea de alguna manera justificación o que sea explicación suficiente para vos darle a tus militantes y decirle por qué es violeta y no es rojo. O sea, hay que ya es sacrificar una ciertas cuestión- cosas, muchachos, porque es una si no- cuestión partidaria que bueno, Claro. cada uno con su orgullo o no lo aceptará o no, pero bueno, Claro. son contextos que hay que aceptarlos así. Ale, muchas gracias. A ustedes.